Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor en esta hermosa mañana. Vaya a la carta a los Efesios. Mire a su hermano a su lado, dígale, abróchate el cinturón. ¿Estás preparado? Bendito Cristo. Le damos la gloria al Señor. Y ahí tenemos en pantalla Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Estaremos analizando esos versículos, esos pasajes en esta hermosa mañana. Amén. ¿Ya lo tiene, iglesia? Corrobórelo en su Biblia. Para la gloria del Padre, y del Hijo y de su Espíritu Santo, leemos así. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Seguimos, Señor, en la preparación de nuestra alma para ese encuentro glorioso allá, Padre de la gloria, en la eternidad. Señor, prepáranos más. Si queremos seguir creciendo, mi Dios, a esa altura del varón perfecto que es Cristo. Señor, bendícenos en esta hermosa mañana y que sea tu palabra edificándonos como siempre tú lo haces. Gracias damos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, dice la iglesia. Amén. Puede tomar su lugar, gloria a Dios. Esta mañana, amados hermanos, quiero abordar el tema evidencia de madurez espiritual. Evidencia de madurez espiritual. Sabemos que Pablo, hermano, uno de los apóstoles, como él mismo se describe como el más pequeñito de todos los apóstoles, se le encargó, amados hermanos, la tarea de dejarnos esas 13 cartas importantes para que nosotros podamos claramente entender lo que es, hermano, el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos podemos decir amén? Le damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo. Él, hermano, de una manera directa, inspirado por el Espíritu Santo, explica que hay, hermano, 5 llamados importantes: el apostolado, la profecía, el evangelismo y el pastor que cuida el rebaño y el maestro que enseña. Vemos que hay, hermano, así como la mano, ¿verdad? Los 5 dedos de la mano son necesarios para poder levantar a la iglesia, para poder levantar, hermano, el propósito de Dios. Sabemos que el trabajo del apóstol es establecer iglesias en todos los lugares que él iba. El profeta, hermano, lleva palabra de corrección, palabra de ánimo, que también, ¿verdad?, el Señor usa para nuestra edificación. El evangelismo, hermano, sabemos que es necesario para que más personas puedan entender y conocer el evangelio de Dios, y etcétera. Bendito Dios. El propósito, como dice el pasaje, a fin de perfeccionar a los santos. Dios quiere perfeccionarnos. Ahora póngase a pensar en su vida personal. ¿Qué necesito perfeccionar en mi vida yo más? Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevamos de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo llevamos de seguir caminando este camino hermoso? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Entonces, pero hay cosas que tenemos que perfeccionar. Por eso el tema de esta mañana es evidencia de una madurez espiritual en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Ya viene el pastor a regañarnos. No, hermano. Quiero que se goce esta mañana, que entendamos el fin, ¿verdad? El propósito. La perfección que Dios quiere es para usar su vida. Diga conmigo, Dios me quiere perfeccionar para usarme. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La Biblia dice que hay muchos ministerios, muchos. Para edificar la edificación del cuerpo de Cristo
hasta que todos, oiga bien, no dice que no más uno, dice que todos. Así que no nos podemos excluir o excluir a alguien. Todos somos importantes para Dios, a fin de edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un mismo sentir, un mismo pensamiento, y dice, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo actuaría Jesús en estos tiempos? En las dificultades que hemos tenido como hombres y mujeres de Dios, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Y es donde tenemos que reflexionar la importancia de esta verdad para nosotros seguir caminando en el camino correcto. ¿Por qué, mi hermano? Porque el propósito de Dios es que lleguemos a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cristo sufrió? Sí, mi hermano, bastante. ¿Cristo fue rechazado? Hermano, bastante. Y no fue un rechazo sencillo, mi hermano. Fueron aquellas personas que Él les había alimentado, fueron aquellas personas que Él había sanado, fueron aquellas personas que los había liberado. Esas mismas personas fueron las que estaban después gritando allá en la cruz, crucifíquenle. Qué duro, ¿no? Por eso tenemos que pensar nosotros mismos que aunque es doloroso, hermano, a veces hay personas que usted conoce, que usted ayudó, que usted le echó la mano, que tarde o temprano también lo van a crucificar. Madurez espiritual. Amén. Por eso es importante entender que si Cristo padeció, hermano, también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Si nos toca sufrir por Cristo, hermano, somos más que bendecidos, somos bienaventurados, dice la Biblia. ¿Por qué razón, mi hermano? Ahora, el apóstol Pablo hace una referencia a que ya no seamos como niños. A veces el poder nosotros entender la plenitud de lo que Cristo estaba hablando a través de Pablo, hermano, para ya no ser como niños fluctuantes. Es bien tremendo, hermano. Santiago lo dijo de otra manera. Santiago lo dijo, Santiago 1:8, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la influctuación, mi hermano, en el corazón de una persona denota que hay algo que está estorbando para el crecimiento. Voy a repetir eso. Cuando no hay firmeza en el corazón nuestro, es porque hay algo en el corazón, en el pensamiento, en el alma, que nos tiene estancados para no seguir al siguiente nivel. Acuérdense que el caminar con Cristo es de ir de nivel de nivel. La Biblia dice que Cristo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, pero ahí tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que está estancando mi crecimiento? Porque la Biblia dice que si estoy estancado, la Biblia me compara como que tengo actitudes de un niño influctuante. Y a su nombre. Y lamentablemente, por tener ese temperamento, fácilmente podemos ser convencidos y arrastrados de todo viento de doctrina. ¿Algún ejemplo? Ayúdeme. ¿Algún ejemplo de que alguien viene con una intención y te arrastra a llevarte a otro lugar? Aleluya. Santo. Relájese, mi hermano. Tenga paz. Tranquilo. El asunto ahí, mi hermana, es de que cuando la verdad nos confronta, incomoda mi realidad. Y cuando confronta mi realidad, me incomodo. Y entonces ya no quiero que me digan mi verdad. Por eso mejor busco otro lugar donde me agrade lo que estoy escuchando. Pero el propósito de Dios y su palabra al confrontarnos no es destruirnos, sino sanarnos y edificarnos para crecer a otro nivel. ¿Estamos entendiendo? Ese es el propósito de la palabra. A lo mejor el mensajero lo explica de una manera errónea y uno lo siente como una ofensa o una actitud agresiva hacia uno. Y no, mi hermano, el propósito de Dios es que abramos nuestros ojos a la realidad para que nosotros, hermano, nos sacudamos el polvo, hermano, y pasar al siguiente nivel. Alabado sea el Señor.
¿Por qué, mi hermano? Porque necesitamos en este tiempo, precisamente, se llama discernimiento espiritual. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de discernimiento espiritual? Aleluya. Bendito Cristo. El siguiente fin de semana viene, aleluya, al Convention Center. Aleluya. A ver si se acuerdan del predicador que usa el saco para bendecirse. Se quita el saco el varón y empieza a dar sacazos así y la gente cae. Benny Hinn. Entonces no es de Dios eso, pastor. ¿Tiene discernimiento espiritual? ¿O es movido por emoción? Tiene que tener discernimiento espiritual. Hermano, pero es que yo voy y oran por mí, el Señor no me sana. El tiempo de Dios es perfecto. Mire cuánto sufrió Job por esa sarna maligna que el diablo le había puesto. ¿Cierto? Y llegaron sus amigos de Job. ¿Y qué hicieron los amigos? ¿Lo consideraron? ¿O qué hicieron los amigos de Job? Al contrario, hermano, lo empezaron a señalar y a hacerlo sentir como que el problema era él y que él tenía el problema dentro de él. Arrepiéntete de tu pecado, le decían, para que Dios te sane. Y Job decía, pero si yo he caminado en mi integridad, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me acusan? Mas sin embargo tenemos que analizar, ¿verdad? Hacer un autoanálisis, Señor. Estoy caminando rectamente delante de tus ojos. Mi corazón te agrada, mis pensamientos te agradan, mis actitudes te agradan, Padre. ¿Por qué, mi hermano? Porque de eso se trata el evangelio, de ir perfeccionándonos más cada día. El propósito de Dios, como dice ahí, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, vino humilde, manso como un cordero. Y Él pasó todo ese proceso, amada iglesia. Él tuvo que enfrentarse a los religiosos de su tiempo, hizo el trabajo que el Padre le mandó a hacer, pero cuando regrese, ¿cómo va a venir? ¿Alguien sabe cómo Cristo va a venir de regreso? Va a venir como Rey de Reyes, hermano, y Señor de Señores. La segunda venida de Cristo viene como autoridad, mi hermano, y no va a tener piedad de todos aquellos que blasfemaron contra Dios y Él, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Él viene, hermano, con espada afilada, dice, para destruir a todos sus enemigos. ¿Cómo viene el Señor? A poner autoridad a la tierra. Recuerde que viene el reino milenial de Cristo. Entonces usted y yo, mi hermano, si perseveramos, vamos a estar allí en ese gobierno milenial de Cristo, gozándonos como el Señor le agrada. Alabado sea su nombre. Así que esta mañana, mi hermano, meditando en esta escritura, dice que nos paremos firmes. Le pregunto, ¿lo que usted recibe en esta casa es de Dios o no es de Dios? ¿Le ha edificado lo que escucha en esta casa? Por favor, amado hermano, tenga cuidado con lo que está escuchando en YouTube. Tenga cuidado con lo que está escuchando en Facebook. Tenga cuidado con lo que está escuchando en TikTok. ¿Por qué, mi hermano? Porque ellos ni siquiera oran por usted, ni siquiera lo conocen y no tienen ningún cuidado por su alma. Por eso Dios le ha dado un pastor para que lo cuide, lo ayude, lo levante, hermano, y le ayude a sanarse. Amén. Gloria a Dios. ¿Es malo entonces escuchar? No, no es malo, pero cuidado con lo que está escuchando. Porque no todo lo que está allá es sana doctrina, sana enseñanza. Alabado sea el Señor. Imagínese a Ana Méndez decir que los billetes hablan y ahí está poniéndose el billete en el oído. Ponga atención, dice, los billetes hablan. Y ahí está el montón de gente agarrando el billete de a 100 ahí. Yo no oigo nada. Póngalo aquí en el... Hermano, cuidado con eso. Imagínense siendo cristianos de una temporada, hermano, fueron a parar a pare de sufrir y ahora ponen un vasito de agua debajo de la cama. Cuidado, hermano. Eso no es de Dios. Eso es brujería, es fetichismo.
Y eso no le agrada al Señor porque está poniendo su confianza en algo y no en alguien. Está poniendo la confianza en algo y no en alguien. El Todopoderoso. Amén. Seguimos, gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Alabado sea Jesús. El crecimiento espiritual, amados, se basa en el nuevo nacimiento. Y eso quiero reenfatizarlo. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Y a su nombre. Si no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el perdón de pecados. ¿Cuántos tenemos oídos? La palabra dice que podemos leer sobre la importancia de esto. Para a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre y que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Hoy usted está aquí. Si estamos aquí es por voluntad de Dios. Si estamos aquí, hermano, creciendo es por voluntad de Dios. Y eso es un privilegio maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo, hermano, anduviéramos bien perdidos. Pero ahora Dios decide, hermano, amarnos, hermano, prepararnos para vivir en un lugar, hermano, que Él ha preparado para nosotros. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Hermano, es un privilegio grande, alabado sea su nombre. No fue la voluntad de un hombre que usted esté aquí, es voluntad de Dios. Tu crecimiento espiritual, mamado, no tiene que ver principalmente con que tus padres, amigos, familiares sean creyentes. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Nuestros hijos pueden crecer en el Evangelio, pueden crecer en las bancas de la iglesia y no ser escogidos de Dios todavía. Oiga, qué duro eso. Por eso, hermano, nosotros tenemos que pasar el mensaje a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan tener una experiencia real, verdadera con el eterno Dios. Que ellos puedan experimentar a Jesús. Porque es triste, hermano, que al final el arrebatamiento viene y usted se va en las nubes y sus hijos se quedan abajo. Y a su nombre. Yo creo que usted no quiere eso. Entonces es responsabilidad de nosotros, de padre y mamá, papá y mamá, de nosotros afirmar el mensaje en ellos. La decisión la tienen que tomar ellos. Hijo, hija, solamente hay un camino, una verdad, y la vida verdadera está en Jesús. Si tú conoces ese camino, vas a llegar maravillosamente bien a la eternidad. Como padre yo te doy el consejo, como padre, como madre te doy el camino correcto. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por favor, sé sabio, hijo, sé sabio, hija, y toma el camino correcto. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice, podemos leer sobre la importancia de esto, pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres y amigos sean creyentes. Sea tratado primero, o un trato de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Y esto, hermano, lo quiero enfatizar un poquito más, por eso lo repetí. ¿A quién se ama más? Y lo he dicho varias veces. ¿Al hijo nacido de casa o al adoptado? ¿Por qué? El de casa tiene confianza, hermano. Es su casa. Son sus padres. Todo lo que está ahí, mi hermano, él tiene confianza de actuar y agarrar y hacer lo que él quiera. Pero el adoptado siempre tiene, hermano, un prejuicio en su corazón porque él sabe que no es un hijo legítimo. Siempre anda con timidez haciendo las cosas porque no tiene la misma, hermano, experiencia o el mismo derecho, según él, de hacer lo que hace el hijo de casa. Por eso el padre adoptivo trata más con el hijo, ¿verdad?, que ha sido adoptado
para que él entienda que ya no hay diferencia en el nacido de casa con él. Y Dios, hermano, decidió adoptarnos como hijos. Cuando usted entiende la profundidad de esa verdad, mi hermano, su realidad va a cambiar de una manera poderosa. Usted entra con esa confianza ante el Padre, como está Jesús a la diestra. Aleluya. Como punto 2, mi hermano, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Es Él. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Pégale un codazo al que está a su lado. ¿Estás entendiendo? Te tienen que influenciar el Espíritu Santo. Que el pensamiento diario sea con Él. La Biblia dice, por tanto, tengan cuidado cómo anden. No como insensatos, sino como sabios. Y ahí está, hermano, se siente un poco fuerte, ¿no? Como, wow, qué agresivo Pablo. Mi hermano, ¿cómo actuaría una persona insensata? Póngase a pensar por un momento. Ya conoce la iglesia, ya está yendo a la iglesia, va regularmente a la iglesia, pero ¿cómo actuaría una persona que está yendo a la iglesia y es insensato? Porque la carta es para la iglesia. No está escribiendo a un inconverso, le está escribiendo a la iglesia, a los efesios. Quiere decir que la iglesia de los efesios tenían un problema serio. ¿Cuál era el problema de ellos? Se llamaba idolatría. La iglesia de los efesios, hermano, eran la más grande idólatra en el tiempo de Pablo. Cuando llegó a Atenas, el apóstol Pablo dice que Éfeso estaba lleno de ídolos, hermano. Y de repente encontró, decía, al Dios desconocido. Aquí está el gancho, dijo Pablo. De aquí me agarro. ¿Y qué dijo Pablo? Yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido que ustedes no conocen. Yo lo conozco personalmente y les vengo a explicar cómo ese Dios que ustedes no conocen. Ese Dios se llama Jesucristo, Jesus Christ. Y empezó el apóstol Pablo a decirles que Él era el creador de todo y que los demás dioses no servían para nada. Por eso Dios tuvo que usar a Pablo con prodigios y milagros para que le creyeran. Acuérdese que los lugareños dice que querían ponerle Saturno y Júpiter. Aleluya. Los querían endiosizar a Pablo. Le dijo, no, cálmate vos, le dijo. Eso no es para mí. Ese lema, ese crédito es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jesús. Así que, hermano, en nosotros ser sabios en nuestro caminar diario, ¿verdad? Digámosle, Señor, ayúdame a caminar en tus caminos, en tu sabiduría. ¿Por qué, mi hermano? Porque el que entre coyotes anda, el que entre borrachos anda, aleluya. Y así póngale el resto usted. Aleluya. El que anda con sabios, se hará sabio. Pero el que anda con necios, al rato va a ser necio también. Aleluya. El que anda con chismosos, ¡ay santo! No, gracias, ese no. Apártate de mí. Así que póngase a pensar la importancia de esta verdad. Dice, tengan cuidado cómo andan. ¿Por qué cree que Salomón escribe algo hermoso y también David? Especialmente David dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Ahora, si no tengo una lámpara para caminar en el camino y si hay un hoyo ahí, mi hermano, me voy a caer en ese hoyo y voy a tropezar, me voy a caer. Pero si tengo una lámpara para alumbrar mi camino, hermano, yo voy a andar seguro, tranquilo. Así es la palabra de Dios, mi hermano. Tenga cuidado cómo anda. Entonces, aprovechando bien el tiempo, mire, esa otra expresión es hermosa. Aprovechemos el tiempo. Eso denota madurez espiritual. ¿En qué estoy empleando mi tiempo? Ahí usted puede hacer una lista, mi hermano. Estoy haciendo tantas horas para esto. Pónganse a pensar 24 horas. Acuérdese que usted y yo tenemos que ser, hermano, ¿cómo nos llamó el Señor a ser? Aleluya. Administradores. Usted tiene que aprender a ser administradores de toda su vida. Administrador de sus finanzas, administrador de su salud, administrador de su cuerpo, administrador, hermano, de su familia,
administrador de su tiempo en el trabajo. Usted tiene que aprender a ser buen administrador. Pablo dice, aprovecha bien el tiempo. En lo que edifica, en lo que te va a bendecir. ¿Por qué, mi hermano? Porque los tiempos son malos. Prepárate para lo que viene. ¿Qué viene? Lo que viene no es muy bueno, mi hermano. Pero Cristo dijo que Él nos va a librar del día malo. El Señor regresa por lo que los estamos esperando a Él. Como vírgenes, ¿verdad? Prudentes y no vírgenes insensatas. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y ahí hay otro punto importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Póngase a pensar, ayúdeme. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? No se escuchó. Hágalo fuerte, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Vida eterna. ¿Y usted siente que su vida, su conducta está como Dios quiere para ir a la vida eterna? Ay, bueno, yo no sé. Ahí usted sabe, ¿verdad? Por eso dice que redimimos el tiempo. Pensemos, ¿estoy ya apto para irme? Porque Cristo mismo dijo, orad, dijo, para que escapéis de aquel día que viene grande. Orad que sean dignos de escapar del juicio venidero. Así dijo Jesús. Oremos que estemos dignos de escapar del juicio venidero. Entonces, recordemos que la salvación el Señor ya la pagó. Pero nuestra santificación, hermano, depende de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, santifícame. Acuérdese que ese pasaje se lo he compartido en varias ocasiones y lo vuelvo a compartir hoy, que el que lo va a santificar no es usted, mi hermano. Usted y yo no podemos cambiar ni un pelo, solamente que se lo pinte. Aleluya. Aleluya. Pero mire, la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién te va a santificar completamente? Pero tenemos que pedírselo. Padre, santifícame. Señor, si todavía ando echando chascarrillos, quítamelo, Señor, que ya no salgan chascarrillos. Aleluya. Entonces, es algo que el Señor va a hacer y vea, todo tu ser. ¿Usted entiende lo que significa todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el propósito? Sea guardado irreprensible para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vea lo que dice el 24. Fiel es el que os llamó, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Y Él también lo va a hacer. Si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Porque Él sabe perfectamente que nosotros no podemos por nuestros propios méritos ni fuerzas. ¿Qué dice el borracho? Voy a dejar de beber. Y se esfuerza, hermano, por un tiempo. Yo pasé por esa etapa de la vida. Lo más que yo pude aguantar de sin beber fueron 3 o 4 meses máximo, pero después venía con más fuerza, decía, para recuperar los 4 perdidos. Hermano, no se puede por voluntad de hombre. Hasta que el Señor, hermano, un día me permitió conocerlo y Él cambió esa miseria de mi vida. Me quitó, hermano, esa debilidad y pude vencer. Ahora, hermano, ya no siento ninguna necesidad de eso, porque Jesús llenó eso en mi vida. Alabado sea su nombre. Entonces la Biblia nos enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad y nos consuela. Por el tiempo vamos a pasarlo así. No hay crecimiento espiritual, amados, en nuestra vida si el Espíritu Santo no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer. El pastor le puede decir y le puede decir y lo puede exhortar y lo puede regañar. Híjole, hasta el pelón se va a quedar el pastor y usted nada. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Hermano, padre, cámbiame. El pastor me enseñó esto. Señor, yo entendí que tengo que cambiar esta área, pero solo tú me puedes ayudar a cambiar. El pastor no me puede ayudar, tú sí.
Entonces, podemos entender, hermano, que no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando. Que no nos pase como el video que está en las redes, ¿verdad? Que le preguntara a una persona que por qué era así y dijo, así soy. Y enojada, ¿verdad? Así soy. No, hermano, no somos así. La vida se encargó en marcarnos así. Cuando usted nació, mi hermano, usted nació sin ningún conocimiento de pecado. Acuérdese, un niño nace cero millas. Pero de la edad de 5 a 8 años, ese niño es una esponja. ¿Se acuerda? Ese niño es una esponja y está absorbiendo todo lo que escucha a su alrededor. Ese niño empieza a absorber lo que le enseñan. Si usted reconoce, hermano, el niño nació sin miedo. El niño nació sin vergüenza. El niño, hermano, nació sin malicia. Hermano, los niños son inocentes. Pero lamentablemente el mundo, la vida, el pecado empieza a entrar por los ojos, por los oídos de los niños y empiezan a conocer el pecado. Por esa misma razón, el Señor tiene que ayudarnos, hermano, a limpiar todo eso de nuestra mente y nuestro corazón para prepararnos para ese día. Alabado sea su nombre. Amén. Como tercer punto, podemos ver el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. ¿Usted ha entendido la gracia de Dios? Es muy diferente saber cosas sobre que Dios que conocer a Dios. Eso lo he dicho varias veces. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos. Podemos citar palabras que hablen de eso, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en privado? Y hermano, ahí somos culpables la mayoría. Porque la única manera de conocer a Dios personalmente, hermano, es orando y leyendo. Orando y leyendo. Dime cuántas horas al día y te diré la relación que tienes con Dios. Así de fácil. De nada me sirve llenarme de tanta información si no paso tiempo con Dios. ¿Por qué cree que Jesús reprocha en los evangelios? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, si yo predicaba tu palabra, era excelente predicando, era excelente maestro, hasta echaba fuera demonios y ponía manos y se sanaban, porque eran los dones que tenían de parte de Dios. Pero nos enfocamos más en los dones o en los atributos que tenemos de Dios en nuestra vida y nos olvidamos de Dios. Ahí somos culpables, hermanos, y tenemos que pedirle ayuda al Señor. La oración, la oración, la oración, la oración, mi hermano. El enemigo ha trabajado muy sutilmente. Pastor, yo oro en mi casa, gloria a Dios por eso, amén. Pero tenemos que estar más tiempo en la casa de Dios, a solas con Dios. Amén. Como congregación. Hermano, ¿por qué, mi hermano? Porque ahí es donde el Señor empieza a hacer cosas hermosas. Pedro, hermano, escribe y dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. El énfasis añadido dice, conocimiento de nuestro Señor. Pero una cosa es tener información de Jesús y otra es conocer a Jesús. ¿Qué tanto lo conocemos? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos su voz? Pero asegurémonos que sea Él. Porque como siempre le he enseñado, hay 4 voces que le hablan todos los días. La suya a veces es muy negativa. La voz de la gente, de los que están alrededor, a veces en vez de ayudarnos a ir para arriba, nos dan para abajo. Santo. La voz del diablo que ahí está constantemente atacando. Pero está la voz de Dios, mi hermano. ¿Cuál voz quiere usted escuchar? Hermano, entonces, por eso Pedro dice,
conozcan la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos a esa magnitud, esa relación con Él, hermano, a través de la oración, usted se va a gozar tremendamente, porque es una relación personal. Estamos, hermano, en la casa de los justos. Estamos, hermano, en el campamento de los justos. ¿Y cuál es el propósito de venir a este lugar? Prepararnos a conocer personalmente al eterno Dios. Mi propósito no es que usted se sujete al hombre, al pastor, no, mi hermano. Sujétese a Dios y todo estará perfectamente bien. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando hacemos las cosas para Dios, hermano, todo va a ir en esa armonía y en ese acorde que Dios quiere para su vida y para la mía. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y un profundo amor de Dios. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podremos, hermano, compartirla con otras personas ni crecer. Dar de gracia. Si yo no he entendido la gracia, ¿cómo la voy a compartir? Pero si yo entiendo la gracia, la quiero compartir. Amén. Aleluya. Otro punto importante, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. ¿Cierto o no? Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras seamos orgullosos. No se puede. No se puede, mi hermano. Porque entonces estamos como el chiste, ¿no? Así soy yo. No, hermano, así no somos, así nos hizo la vida. Tantos golpes que recibimos en nuestra infancia, adolescencia, que el corazón se endureció y por eso actuamos a veces como actuamos. Tenemos que soltar ese pasado porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienes que dejarlas atrás, porque si no, tu presente y tu futuro estarán estancados en esa parte de tu vida. No puedes crecer a la altura del varón perfecto, porque Cristo dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Pero el orgullo, hermano, déjeme recordarte que el orgullo comenzó en el tercer cielo. El orgullo no empezó en la tierra, el orgullo empezó allá en el tercer cielo. Y ese ser que se enorgulleció su corazón, mi hermano, fue expulsado hasta la tierra, dice la Biblia. Y ahora habita en el segundo cielo, hermano. Él se mueve en el segundo cielo. Hasta ahí puede llegar, al tercer cielo ya no. Por eso cuando usted empieza a alabar a Dios, hermano, empezamos a llevar esa alabanza por todas esas partes, hermano. Y el enemigo trata de estorbar la alabanza suya en el segundo cielo. Por eso de repente usted escucha la expresión: los cielos se abrieron. Porque usted siente cómo la gloria de Dios empezó a descender en su vida. Esos abrazos de papá ya no los puede detener el enemigo. Una paráfrasis para que entendamos cómo se mueve, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, cómo el enemigo trata de estorbar su oración y su alabanza, su adoración a Dios, para que usted no pueda disfrutar de papá. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. ¿Y qué es Dios, hermano? Número uno es amor. No hay otro. Dios es amor. Y tenemos que tener amor por los demás. Dios exalta al humilde. Santiago 4:6 dice, y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que él resiste a los orgullosos. Por eso es importante, denota madurez espiritual cuando usted y yo hemos aprendido, cuando nosotros hemos aprendido a ser humildes. Alabado sea su nombre. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía la forma de ser Dios, no considerando al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y habiéndose o haciéndose semejante a hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló hasta el mismo
Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso es madurez espiritual. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Teniendo todas las facultades para haber nacido, hermano, en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores elegidos, eligiendo la peor de las muertes. Así nos modeló una actitud de humildad. Oiga, qué tremendo. Hasta allá en la cruz, Jesús se entregó por usted y por mí. Alabado sea su nombre. Otro punto importante de crecimiento. El crecimiento espiritual viene como un efecto de una transformación real. Cuando hay una transformación, mi hermano, usted empieza a pensar diferente, a actuar diferente, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios nos recibe tal como somos, mal hablados, piojosos, como veníamos, hermano. Yo no sé cómo llegó usted, yo sí me acuerdo cómo llegué, ¿verdad? Lleno de liendres. Ahí sí nos recibe el Señor, mi hermano. Pero Él empieza a transformarnos, aleluya. Para que se ría, lo vi que está un poco tenso. Aleluya. Por eso cuando Pablo le enseña a la iglesia de Roma, dice: por tanto, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios. Oiga, qué hermoso. Es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a la vida del mundo que estabas viviendo, sino transformándose mediante la renovación de tu mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Oiga, qué hermoso. Todo empieza en un cambio, hermano. Todo empieza en una manera diferente de pensar. Yo era, mas ya no soy. Ahora soy alguien importante para Dios. Por eso, hermano, Pablo claramente dice en estos versículos que la madurez espiritual empieza a surgir cuando usted empieza a cambiar su manera de pensar. Yo no sé si me está entendiendo. Aleluya. Recuérdate que el Señor te recibió como venías. Hay personas que piensan y dicen: no, primero voy a dejar de fumar, primero voy a dejar de usar drogas, primero voy a dejar de beber y luego voy a ir a la iglesia. Pues nunca va a pasar eso, mi hermano. Porque esos vicios son agresivos y van de crecimiento en crecimiento. Pero cuando nosotros venimos tal como somos, hermano, recuerdo la experiencia de un primo, hermano, que él fumaba 2 o 3 cajetillas de cigarros diarios. Oiga, qué tremendo. Tras uno el otro, tras uno el otro, tras uno el otro. Y dijo: pastor, ya no voy a venir a la iglesia, es que me da pena. Yo le he orado al Señor y le he pedido que me ayude a dejar de fumar y no puedo. Le dijo el pastor: tranquilo, siga viniendo a la iglesia. De lo demás se va a encargar Dios. Hoy que usted fue sincero conmigo, yo me voy a unir con usted a pedirle a Dios que lo ayude a dejar y vencer ese vicio. Un día en su oficina, mi hermano escuchó una voz que le dijo: ese fue tu último cigarro. A la verdad le escuchó la voz, dijo: se acabó el cigarro que estaba fumando, y con el mismo cigarro, la cabulla, como le llaman allá en mi país, se puso el otro en la boca y dijo a quererlo prender. Ya no pudo, hermano. Se ahogaba. La ansiedad del cigarro estaba ahí y él quería fumar, pero cuando le pegaba el jalón al cigarro, se ahogaba. Su garganta se le cerraba, sus pulmones empezaron a rechazar ese humo. Hermano, ya no pudo fumar más. No pudo. Después testificaba él en su iglesia lo que había pasado y el pastor nomás sonreía y le dijo: Dios es bueno. Dios le dio la victoria. Amén. En respuesta al evangelio, hermano, debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Amén. Amén. Tenemos que cambiar, hermanos. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos reta a seguir creciendo. Aleluya.
Filipenses 3, del 13 al 14, Pablo dijo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, ¿se acuerdan? Así lo dijo Pablo. Yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunto, mi hermano, ¿cuál es ese supremo llamamiento de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Aleluya. Pablo lo tenía claro. Y Pablo decía, no sé qué decidir, si quedarme un tiempo más para ayudarlos a ustedes, mis hermanos, o irme con Cristo. Allá está más bonito. Acuérdense que Pablo ya conocía. ¿Qué dijo Pablo en 2 de Corintios 12? Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado al tercer cielo, donde estaba el paraíso de Dios. Escuchó palabras inefables que no le dan, no es conocida al hombre. Pablo sabe lo que hay allá. Por eso él habla con tanta certeza y dice, yo avanzo al supremo llamamiento. No te desenfoques, amén. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores, mi hermano, mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. A veces eso nos pasa. A ver cómo viene el hermano. Yo voy más avanzado que se quede atrás. No pierda el tiempo, mi hermano. Avance usted. No se preocupe de ver hacia atrás, mi hermano, al lado. No. Ve hacia adelante, aleluya. Avanza en el crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir del ayer. Habla, Señor. Necesitamos vivir el hoy y el de mañana. El ayer, mi hermano, ya no podemos hacer nada. Y si yo hubiera, no gastes fuerzas en eso. Y si yo hubiera, tal vez todo eso, hermano, ya quedó atrás. ¿Para qué te lo estás poniendo en tu mente? Renueva tu mente. Ayer fallé, pero hoy yo la llevo bien. Aleluya. Ya van a ser las al mediodía, hermano. Vamos en victoria. Al salir de la iglesia sigue en victoria. Vaya a comer tranquilo. Goces en su hogar. Antes de ir a dormir, Señor, gracias por una victoria más. Señor, guarda mis sueños. Que lo que decía David en el Salmo 4:8 también sea para mí, Señor, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Mañana solamente tú sabes, Señor. Pero a veces ponemos mentalidad, mi hermano, ay, esta semana tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, el martes, el miércoles tengo que hacer esto otro. Ay, Señor, hermano, terminamos frustrados. Wow, dijo aquel. ¿Para qué te abates, oh alma mía? Tranquilo, cada día trae su propio afán. Mañana tengo que ir a Fort Worth a dejar una carga. Ay, Dios mío, temprano, a las 4 de la mañana. Yo tengo que ir a San Saba mañana, mi hermano. Me digo, Señor, si tú me ayudas, a las 3 de la mañana me tengo que levantar. Pero si tú me ayudas, Señor, porque este cuerpo mío a veces no quiere, Señor. Pero si tú me ayudas, a las 3 me levanto. Llegamos a la compañía, preparamos el camión y a las 4 ya vamos en camino, Señor. Aleluya. Pero si tú me ayudas, Señor, ¿para qué me voy a desesperar, a batir, mi hermano? Eso no me ayuda para nada. Señor, si tú me ayudas, mañana vamos a tener una venta de tamales. Aleluya. Mi hermana Marisela ya, ¿verdad? El martes, hermano, Señor, manda a los hermanos a comprarme tamalitos. Aleluya. Es el Señor el que pone el deseo. Amén. Por eso Pablo dice, avanza el crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de vivir del ayer. Ayer ya pasó. Hay veces, hermano, que estamos estancados por estar en el ayer. Y por eso debemos de pasar la página, mi hermano. Amén. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos nuestro pasado. Jesús dijo algo interesante, ya para ir terminando. Jesús dijo,
¿podré echar vino nuevo en un odre viejo? Dijo, no, porque se va a romper y se va a desperdiciar el vino. ¿Podría acaso yo poner algo en su corazón si lo tiene todavía lleno del pasado? ¿Podré depositar en ti algo hermoso que tengo para ti si todavía estás, hermano, cargando lo de ayer? Amén. Por eso, hermano, en amor, el Señor le dice hoy, deja ir el pasado. Es que usted no sabe cómo me ofendió esa persona, pastor. Deja ir el pasado. Mire, esa persona está viviendo de lo más chévere. Él ni se acuerda que te ofendió. Él está en su vida. ¿Y quien retiene la ofensa, hermano, es el que está sufriendo? Es que no lo merece, pastor. Yo sé que no lo merece, pero tampoco tú mereces estar cargando esa carga. ¿Para qué? No vale la pena. Entrégasela al Señor. Señor, tú eres el... ¿Qué no dice el Padre? Mía es la venganza, dice Jehová, yo daré el pago. Padre, sé tú mi defensor y sé tú mi abogado. Tú eres el que va a hacer justicia, Señor. Yo te entrego la carga. Amén. Por eso hay cosas que Dios tiene para nosotros, mi hermano, que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta y conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Hermano, imagínense si Jesús se hubiera quedado con todas las ofensas que le hicieron. Imagínense si Jesús hubiera tenido la ofensa que le hizo a Judas. Ay, Judas, me vendiste por 30 piezas. Al ratito me la pagas. Aleluya. No hubiera podido llevar a cabo el propósito del Padre porque estaba todavía cargando con ese pasado. Amén. Imagínense si Jesús hubiera cargado el pasado. Oh, me azotaron, me dieron bofetadas, me humillaron. Ay, pero al ratito que suba al trono van a ver, me lo voy a descontar. Jesús no hizo eso. Jesús simplemente dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Alabado sea su nombre. Amén, nos gozamos, hermanos. Último punto. Nuestro Señor Jesucristo enseñó. Por eso el crecimiento espiritual promueve a una actitud de servicio. Cuando tú estás creciendo espiritual, Señor, ¿en qué te puedo servir? Pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Vamos a trabajar juntos aquí. Amén, hermano. Aleluya. Dijo Jesús, ¿y qué entre ustedes quiera ser el primero? Será su servidor. Será su siervo, perdón. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, iglesia, que el que entre ustedes o entre nosotros quiera ser el primero, el más grande, será el siervo de todos. Aleluya. Por eso me esfuerzo a servir más, hermano. Hay veces que ahí estamos cansados, pero andamos sirviendo, hermano. Eso es lo que decía el hermano. No, yo veo que el pastor va aquí, va allá y anda sirviendo. Oye, me quito el título, hermano. ¿Yo para qué sirve el título? El título produce a veces orgullo, hermano. Arrogancia. No, mi hermano. Con el título de siervo inútil yo me conformo, mi hermano. Porque apenas hago lo que el Señor me dice que haga. Por eso reflejamos a Cristo cuando renunciamos. ¿Escuchó eso? A una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Renunciemos. Renunciemos. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Pregúntese eso, hermano. ¿Usted está sirviendo al prójimo como Cristo quiere que sirva? ¿O se deleita más en Netflix y en todas esas series que hay en Netflix, hermano, todos los días? Aleluya. Sí, mi hermano. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté, hermano, tu enfoque, ahí estará tu corazón. Por eso, entre más usted, hermano, se enfoca en lo eterno, usted va a ser bendecido. Mire, es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en el interior. ¿Qué dijo Jesús? Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos.
En conclusión, mi hermano, el Señor dijo, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el deseo del Señor, hermano, es que crezcamos. Pero con esta palabra, hermano, usted reflexione, no para sentirse triste, no para sentirse, no, pues ya no la hice. No, mi hermano, hay esperanza todo el tiempo en Jesús. Mire lo que le dijo Pablo a Tito, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, qué bonito. Es una decisión. Eso denota madurez espiritual. Yo renuncio. Yo renuncio. Cuando esté orando, hermano, Padre, yo renuncio. Yo renuncio a mis deseos y me apropio de los tuyos. Señor, enséñame a hacer tus deseos. Alabado sea el Señor. Enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué sería un deseo mundano? Ayúdeme. Predíquenme, iglesia. ¿Qué es un deseo mundano? ¿Cómo? Aleluya. Seguir las modas del mundo, el baile. Hoy, hermano, es la final del equipo favorito mío. Y es el mismo horario de la iglesia. No, yo no voy a ir a la iglesia. Donde esté tu tesoro. Hoy termina la serie de la novela, no me la pierdo. Y es viernes, yo no voy a la iglesia hoy. Me interesa ver la final de la novela. Las fiestas del mundo. Mire, hermano, el día del Señor es del Señor. Por eso le digo yo, procure hacer su fiesta de cumpleaños en un día que no sea del Señor. Porque el Señor se entristece cuando usted decide celebrar más a un familiar que celebrarlo a Él. Este día, hermano, es una fiesta para Él. Si usted se está gozando, imagínese el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa palabra quería que le enseñara a mis hijos. Amén, aquí estamos, Señor. Amén. Tenemos que renunciar a eso, hermano. ¿Y cuál es el consejo? Que vivamos sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Primero es Dios. Allá cuando éramos de la iglesia tradicional decíamos, amarás al Señor sobre todo, ¿cómo decía? ¿Cómo era el mandamiento de ellos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y hasta ahí. Pero la Biblia Reina Valera dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, todo tu ser. Entonces, por eso, hermano, el deseo de Dios que usted y yo vivamos sobria, justa y piadosamente en esta vida que nos ha tocado vivir. Hermano, los deseos del mundo nos van alejando de Dios. La impiedad, mi hermano, ¿qué es la impiedad? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos enseñado. ¿Qué es la impiedad? Aleluya. Lo contrario de la piedad. Amén. ¿Y qué es la piedad? La piedad, hermano, es tener compasión, misericordia por mis semejantes. Hermano, es tener compasión por los demás. Por eso dice que renunciemos a la impiedad. ¿Qué está diciendo? Renuncia a no ser misericordioso. Tienes que ser misericordioso con tu prójimo. Tienes que ser misericordioso con tu esposo, hermana. Tienes que ser misericordioso con tu esposa, hermano. Aleluya. Míralo como una criatura del Señor también. Alabado sea el Señor. Pero dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, aleluya, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos tenemos oídos? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Eso no, mi hermano. Tenemos que seguir hacia adelante. Recuerde, una cosa de que tenemos que tener clara. Pedro lo dijo allá en primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nosotros somos pueblo escogido. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios con un propósito.
Se lo pongo en pantalla, vaya poniéndose de pie, gócese esta mañana, gloria al Señor. Hermano, ¿para qué, pastor? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea qué hermoso. Ese es el propósito de Dios para usted, mi hermano. Que usted y yo comprendamos que no somos cualquier persona. Usted es linaje escogido. Usted tiene un sacerdocio real. Usted delante de los ojos de Dios es una nación santa. Es un pueblo que Dios adquirió para Él mismo con un propósito. Que usted vaya, mi hermano, a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Quién es ese? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso esta mañana, hermano, recuerda el propósito. El Señor te dice que tiene que haber evidencia en ti. Tiene que haber una evidencia de madurez espiritual, llamados a ser luz, sal, hermano, de la tierra. Vamos a orar, a dar despedidos. Nos despedimos de los hermanos en las redes sociales. Que este mensaje sea de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.